Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cualquier hora en la que nos encuentren en la red. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a su canal preferido de filosofía, llamado Puro Café. En esta ocasión nos vamos a poner a platicar un poco, a meternos, a tratar de desembrollar, porque como todo el tema del pensamiento, todo problema que tenga que ver con el pensamiento o con modos de pensar, siempre se vuelve escabroso, embrollado, tenebroso y a veces pareciera que incluso no podemos terminar de jamás de definir o de dar un punto final a la explicación de algún fenómeno. Y un fenómeno que acontece en la actualidad y que nos da un montón de dolores de cabeza si nos lo ponemos a pensar, porque penetra ya muchos puntos de nuestro pensamiento que han ocurrido ya y que se han aglomerado en este concepto que es la hiperrealidad. Vamos a platicar un poco al respecto de qué es esto. Vamos a tratar de desenrollar este concepto que tiene su fundamentación o su nacimiento más bien por ahí de los años 60 y prolifera para allá en los 70, ¿no? Con la mano de Baudrillard, y que también que él es en sí sociólogo, o se puede pensar como sociólogo, si lo queremos encasillar en alguna clan de, de pensamiento, por ponerlo de alguna manera graciosa, pero que no, más bien que irrumpió ese concepto como tal en más partes del pensamiento en aquella época, pasando incluso por la filosofía, ¿no? Por ahí hay algunos matices que hace un poco de les al respecto del tema también. Y obviamente es un problema o una temática que ya se va haciendo cada vez más patente, ¿no? Creo yo. Antes, tal vez en aquella época, se estaba vislumbrando como algo que era casi de ciencia ficción, si quieres, y que para la actualidad ya es algo patente, algo que ya con lo cual, perdón, ya podemos convivir, más no tocar, ¿no? Porque a veces también ahorita vamos a meternos en ese rollo también de esto, ¿no? Pero es para hoy necesario y, bueno, no sé si es necesario, pero sí bastante importante que nos metamos a dilucidar acerca de este tema. Por ello, nos vamos a clavar un poco, obviamente, con Baudrillard. Vamos a meternos a ver las disquisiciones también un poco con respecto a ahora el rollo de lo artístico, un poco, digámoslo así, de ciertos modos de ver también, más allá del pensamiento nada más, estas cuestiones, ¿no? Porque también ya implica o se mete en cuestiones como Facebook, cosas que dentro del corpus original o normal o normalizado, si quieren, de la filosofía, son temas que sí se piensan, pero que todavía peque en el asunto, ¿no? La cuestión está aún todavía eh, en cierne y se está tratando de poder encontrar una respuesta al respecto. Y para esta cuestión vamos a darle la bienvenida al compadre Adán Reyes Román, maestro, como cada semana. Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día, Ricardo. Y buen día a todos los que nos ven. Un saludo desde el corazón de la Huaca, como siempre, la ciudad de Veracruz, una ciudad hiperreal, siempre lo he dicho. Por no decir que es diferente de surreal, pero bueno, un tema muy, muy interesante con el que yo creo que podemos recalar la reflexión filosófica
en lo que es la actualidad más inmediata, ¿no? El fenómeno más inmediato que tenemos en cuanto a lo que es esta nueva generación de realidades, ¿no? Y además creo que es muy importante que le entremos con el pensamiento crítico a un tema que genera muchísima confusión pues en la gente, en una sociedad que constantemente está buscándose a sí misma, construyéndose incluso pues nuevos puntos de referencia, ¿no? Y son, no sé tú cómo lo veas, también una parte bastante importante si lo vemos desde la historia, en el sentido de que ha sido también como un tema subyacente en la filosofía, esta cuestión de lo real y qué no es lo real, ¿no? Digo, en Sí, por primera supuesto. habría que pensar sobre qué estamos pensando hiper, ¿no? La realidad hiper, creo yo. Es que es uno una de las preguntas, ¿no? Eh, pues clásicas de la filosofía, ¿no? La pregunta por lo real. Eh, Aquí hay que hacer hincapié en que la filosofía siempre va a preguntar, va a cuestionar aquello, aunque parezca obvio, ¿no? Y en esa no presuposición de lo obvio está la riqueza del desarrollo del pensamiento filosófico. Porque en ese preguntar acerca de las cosas que nos parecían evidentes, eh, comienza a descubrirse o se da pie al descubrimiento de horizontes que no teníamos contemplados. Entonces, claro, la filosofía, haciendo un poco de historia, pues se pregunta por lo real. ¿Qué es lo real? ¿No? Eh, la modernidad se inaugura con esa pregunta. ¿Qué es lo real? O sea, más allá de preguntarnos cómo percibimos el mundo, si a través de la razón o de los sentidos, lo importante es qué es lo real, qué es real delante de nosotros, ¿no? Eh, y digamos que la multiperspectiva que hoy podemos tener acerca de la realidad tiene que ver con el desarrollo de esa pregunta. Primero, por qué es lo real, ¿no? Y luego, claro, como buena posmodernidad, ¿qué son las realidades? ¿Cuáles son las realidades? ¿No? Si son posibles realidades alternas. Eh, la pregunta por lo real tiene que ver con pues, esa dicotomía entre lo racional y lo sensible, ¿no? Eh, digamos que la preocupación fundamental en esa pregunta, en esa primera pregunta, es encontrar el punto de entrada más fidedigno a lo que es el mundo. Pero se admitía que la realidad era una, ¿no? O sea, que había una realidad que debía ser descubierta a través de qué? Pues a través de, ya sea la razón o a través de los sentidos, ¿no? Cuando se comenzó a hablar de su combinación, se empezó a decir, por ejemplo, con Kant, decir, bueno, ok, nosotros podemos acceder al mundo, ¿no? Tenemos los elementos racionales, ¿no? Los conceptos puros del entendimiento y pues tenemos los conceptos, los elementos sensibles, ¿no? La experiencia a través de la cual esos conceptos puros pues se van combinando, van generando combinaciones y vamos conociendo el mundo. Pero tenemos el problema de la cosa en sí, decía Kant. El problema de un mundo detrás de lo que nosotros alcanzamos a percibir y que muy probablemente no vamos a alcanzar a desenmarañar, porque a lo mejor no es accesible a nuestra limitada razón, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando comenzamos a hablar en términos filosóficos de una coordinación entre razón y sentidos para conocer el mundo,
pues se admiten ciertos límites en cuanto al conocimiento de lo real en cuanto tal, ¿no? De la cosa en sí, el noumeno, decía Kant, ¿no? Y bueno, pero vamos a trabajar en un supuesto que es el mundo que nosotros percibimos, ¿no? Vamos a trabajar en ese supuesto. Luego viene la fenomenología, con la idea de describir, ¿sí? Describir la afectación, el grado de afectación que tiene la realidad sobre la conciencia. Pero ojo, aquí lo que está en juego no es tanto el mundo en sí o la cosa en sí. ¿Que se aspira a descubrirlo? Pues sí, pero en realidad el fenomenólogo de lo que más le preocupa es cómo describir ese grado de afectación, ese grado de alteración que los estímulos del mundo provocan en la conciencia y generan a partir de allí una forma de interpretar esa realidad, ¿no? Se generan las perspectivas, ¿no? Los escorzos que decía Husserl, los escorzos que dependen obviamente del colorido que la realidad le imprime a la conciencia, el grado de intensidad que aquel acontecimiento le imprime a la conciencia y a partir de allí pues se genera una interpretación del instante, una filosofía de los instantes en que la conciencia toma conciencia de sí misma, ¿no? Como dirían los lógicos, una metaconciencia, ¿no? Pero otra vez, digamos que el concepto de la realidad en sí como tal, la cosa en sí, sigue quedando ahí un poco difuso en cuanto a la posibilidad de alcanzarle y de describirle en cuanto tal, ¿no? Es decir, se admite una separación entre lo que es real y lo que es mi interpretación, ¿no? Y bueno, a partir de allí, pues también vendrá, no podemos dejar de lado la crítica nietzscheana a la realidad, al conocimiento, a la cultura en general, donde, bueno, se produce pues una apertura total, ¿no? Hacia las posibles interpretaciones variadas, simultáneas, virtualmente paralelas, que pueden coexistir en una percepción de la realidad, ¿no? La muerte de Dios pues abre todos los horizontes. No hay hechos, sino interpretaciones. No quiere decir que nosotros fundemos la realidad a partir de nuestra percepción, ¿no? Sino que probablemente no tengamos acceso a esa realidad. Hay que asumirlo, ¿no? Hay que actuar en consecuencia y lo que nos queda pues es interpretar. Una interpretación contextual que tiene que ver más con el estado del sujeto que interpreta que con la realidad en sí misma, ¿no? Y entonces se abre el paso a la posmodernidad, porque entonces los discursos comienzan a diversificarse cada vez más, ¿no? Y ahí tenemos toda esta multiplicidad, ¿no? de formas de entrarle a la realidad, ¿no? Pues eso, claro, es una pregunta fundamentalmente filosófica y en ese sentido Baudrillard sí es cierto, sociólogo, pero también filósofo en tanto que me parece que va sobre una pregunta que pone el dedo en la llaga de la filosofía, ¿no? Porque al final una de las máximas aspiraciones de la filosofía es precisamente el descubrimiento de la realidad, ¿no? La descripción de la realidad. Sí, ¿no? Y ahora que mientas ahí al Nietzsche esto de la perspectiva o del perspectivismo, a mí me gusta, como siempre, ser demasiado vulgar y lo reduzco, por decirlo de alguna manera, al hecho de que si te dan limones, pues haz limonada, ¿no? La realidad te va a dar.
tienes que empezar a saber o a aprender a interpretar lo que te está dando, ¿no? En ese sentido, creo que tiene que ver con con el orden del conocimiento, en una primera instancia, esta cuestión de la realidad, porque precisamente desde la antigüedad existen estos escépticos, ¿no? Por ejemplo, que dudaban de qué era lo que se estaba conociendo como tal, si realmente la realidad o una cuestión más inherente al ser humano, ¿no? Y que, como bien dices, se fue abriendo y se fue abriendo, y a partir de la modernidad, con esta cuestión de una especie de retorno al sujeto, que después va a ser con la posmodernidad, o con más bien con el tiempo que ocurre de la modernidad a la posmodernidad, una pérdida nuevamente de este sujeto, de este individuo, ¿no? Y lo interesante es que en como recuperación y pérdida del individuo, del sujeto, lo que se permite, y bien dices tú, es esta apertura a visiones distintas, y que también tiene su sustento en la cuestión de el rollo que nos mienta Lyotard con la muerte de los metarrelatos, ¿no? No hay metarrelatos, todas las cuestiones tienen que ser tomadas en cuenta. Cada punto de vista tiene sus razones, por llamarlo de alguna manera, o tiene sus direcciones, que si bien no son las absolutamente correctas para poder decir que así es el mundo, como bien dices, nos da una parte, ¿no? Es como pensar esto a Picasso. Ya ves que de repente cómo el cubismo, cómo juega con las formas, cómo un rostro se ve, pareciera deformado, pero tiene su parte, se le ve la parte humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que es como ir dándole a la lente, que son los ojos, la perspectiva a la cámara, ¿no? Y en ese sentido, ahí viene principalmente el rollo de lo que es la hiperrealidad, ¿no? Que ya tiene que ver cómo es nuestra relación con los discursos mediáticos también, en el sentido de la posverdad. También el rollo de Lyotard y la muerte de los metarrelatos nos inserta en esta cuestión, que ahora ya es patentísima, ¿no? Ya está muy, muy de lleno en nuestro horizonte la cuestión de la posverdad. Y en ese sentido, y no sé, ahí tengo yo una definición muy sencilla, quizá, de lo que es la hiperrealidad, o más bien no una definición, sino como que con la hiperrealidad, y después de lo que Nietzsche nos anuncia con la muerte de Dios, lo que tenemos enfrente es la muerte de lo real, o de lo que se venía pensando que era lo real, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo conmigo en ese sentido, compadre. Y Sí, una vez que... Ajá, vente, compadre. sí, a ver, es como perder de vista o entender que se ha perdido, vamos a decirlo así, el mapa del tesoro de la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, entonces vamos a buscar, como dice, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Este, podemos decir que el mundo posmoderno se conforma con una parte del mundo, con una parte de la realidad, ¿no? En la perspectiva, pues obviamente, en la perspectiva, en la interpretación, ya no hay un compromiso total con la realidad. Esto es lo que encontré, pues, pues ya es un logro, ¿no? Ahora, como bien decías tú, vamos tratando de entender ahora qué es lo hiper, ¿no? La hiperrealidad, ¿no? Y yéndonos un poco a Baudrillard, que es
el gestor de este concepto, ¿no? Que tiró la bomba en las patas. El que nos dice, miren, y claro, esto viene posibilitado por el desarrollo de la propia sociedad postmoderna tecnologizada, ¿no? Nos dice, miren, hay una realidad que está allí afuera, fuera de nuestras conciencias, ¿no? Pero resulta que nuestras conciencias viven no solo en el mundo natural, sino que viven también en el mundo de la comunicación mediatizada, ¿ok? No de la comunicación directa, sino la comunicación mediatizada. Y esa comunicación mediatizada tiene una serie de signos, ¿sí? Que son sus banderas, sus estandartes, ¿no? Los signos de la publicidad, o que hacen el mundo de la publicidad, ¿no? Los signos del poder, los signos de todo lo que puede implicar la vida humana, ¿no? Y esos signos se van construyendo, reconstruyendo e imponiendo, pues a través de esa comunicación mediatizada. Una comunicación mediatizada que no solamente muestra esos signos, sino que también los construye, ¿sí? Esa construcción, esa reasignación de significado o de sentido a los signos de la sociedad se puede entender como el principio activo de lo que llamamos hiperrealidad. O sea, en realidad no estamos hablando de la construcción de un mundo paralelo. Estamos hablando de una resignificación de los signos que nos rodean. ¿Sí? Claro, pasados por el tamiz de los medios de comunicación y en todos los sentidos, ¿no? O sea, todos los tipos de medios de comunicación tienen esta facilidad o esta capacidad de asignar o de reasignar el sentido de los signos. Y a partir de allí se construye una base sobre la realidad, una base significativa sobre lo real. Por eso es la hiperrealidad, ¿no? Yo puedo tener un objeto cualquiera, por ejemplo, esto es un objeto, ¿sí? Que nos lleva a bailar. Por sí mismo el objeto no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Es un objeto funcional, ¿ok? Sirve, tiene una función, ¿no? La cumple y ya está. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de hiperrealidad, hablamos de una superposición del valor intrínseco del objeto por un significado que le asignamos, ¿sí? Y este objeto puede convertirse en algo sumamente valioso si el significado logra dar con esa interpretación, ¿sí? Le pongo una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta con un logotipo determinado y entonces lo convierto en un objeto de valor. Obviamente objeto de valor de consumo, ¿no? Pero que ya refiere a un estatus social a partir de su posesión. Y por eso es importante entender el contexto en que se desarrolla esta idea, ¿no? El concepto de hiperrealidad. Precisamente a partir de los años 60, con digamos, el desarrollo exponencial de los medios de comunicación y de la sociedad de consumo, comienza a explotar el mundo de la publicidad a una dimensión pues, global, y esa publicidad nos va dando cada vez más la idea de que los artículos de consumo, ¿sí? Representan el estatus social de quien los posee. Y eso genera un estatus
mayor. Es decir, no solamente el estatus económico, sino también el estatus social, la percepción que los demás tienen de ti a partir de tus artículos de consumo que posees, ¿no? Para decirlo en palabras simples, es la explosión del mundo de las marcas, ¿sí? Como reflejo de tu capacidad adquisitiva. Y esa capacidad adquisitiva, pues se traduce en nivel social, ¿no? Nivel social alto, ¿sí? Nivel social medio, nivel social bajo. Ahí es donde se construye la base de la hiperrealidad, ¿sí? ¿Que fueron los medios de comunicación? Pues sí, hay que decirlo, ¿no? El concepto proviene, se alimenta y se desarrolla en los medios de comunicación por su capacidad de alimentar estos signos de nuevos significados, de nuevos sentidos. No sé si me explico, compadre. Sí, 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 sí. De hecho, es precisamente esta cuestión que apuntas de la proliferación, perdón, de los medios de comunicación, que se empieza a dar esta posibilidad, como dices, como que y lo que les decía yo también hace rato, de entablar una conversación con otra realidad que pareciera que es esta, o que nos presenta también esta realidad, pero nos puede colocar en un diálogo con esta que podamos pretender sea nuestra interpretación esa realidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo, que también tiene que ver con el rollo que bien apuntaste, se me pasó un poco y se me había olvidado pensarlo también como parte de la ecuación del desarrollo económico y de la proliferación que de ahí para el real, o que más bien a partir de los 70 se empezó a vislumbrar de esta cuestión más de la globalización, ¿no? 60, 70 y 80 será el momento en el que precisamente el mundo entra gracias a los medios de comunicación y actualmente entramos todavía más a una red, a integrarnos como una red, ¿no? Ya mucho, por eso también planteaba la cuestión del conocimiento hace rato, que me llevaba a pensar todo esto, la cuestión del conocimiento, porque precisamente hoy esta cuestión de la realidad como se entiende ahora ya hiper, permite precisamente suponer que cada realidad que uno pretende o entiende o interpreta o performa, porque también con esta idea de la caída de los metarrelatos, abre la cuestión Lyotard del rollo de la performatividad o de la forma de la performatividad del discurso, ¿no? Y que también por eso hace rato mencionaba a Deleuze y también vamos a hablar un poco de, voy a mencionar a Foucault por refilón, que precisamente lo que hacen ya los discursos o las realidades en general, o como hoy también le hacen llamar, ahí se crean ciertas narrativas. Y estas narrativas son discursos. ¿Y qué es lo que hace el discurso según Foucault y también un tanto Deleuze? Es generar sentidos. Y en este sentido, valga la redundancia, Deleuze plantea la cuestión de que el discurso o la forma de apropiación del mundo para después mencionarla o hacerla discurso nuevamente, es la cuestión de lo actual y lo virtual, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que se entiende también hoy en día un tanto con el rollo de la hiperrealidad, ¿no? ¿Qué estoy presuponiendo con esto? Estoy presuponiendo que el rollo del concepto de hiperrealidad ya tiene que ver con un montón con todos estos tachos, ¿no?
con todas estas cositas, con todos estos instrumentos que ahora tenemos. Y precisamente nos enseñan que lo que vemos como tal no puede estar en actualidad con todo el tiempo. ¿Qué quiero decir en actualidad? Que esté siendo lo que es todo el tiempo, ¿no? Que más bien es potencialmente o virtualmente llegará a ser algo, ¿no? En ese sentido, fuimos performando nuestra idea de que la realidad, en tanto que, como ya había dicho yo hace rato, ya no existe como tal porque se murió junto con la muerte de los relatos, la muerte de Dios. Entonces lo que vamos a hacer precisamente, hasta me emociono, es tratar de visualizar cuándo dejar perdón, cuándo lo virtual se vuelve real, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o se vuelve actual. En ese sentido, la realidad ya no es para nosotros lo que veníamos diciendo, algo estático, algo establecido, sino que se va a venir transformando de acuerdo un poco a nuestra performatividad, que también eso acarrea un montón de chismes, ¿no? En el sentido de que, pues, pareciera que se vive una sociedad relativista, o nos lleva a ese punto de la cuestión, esta cuestión de la hiperrealidad, ¿no? Y se pretende o se piensa que todos estos cristianos que han hecho este tipo de pensamientos, como Baudrillard, como Foucault, como Deleuze, también parecían tipos que pues, nomás andaban ahí tratando de encender la llama y ya, ¿no? Y que vale todo, como la UFC, pero no. Más bien están tratando de ver cuáles son los sentidos que se generan o los signos que generan todas estas discursividades que ahora existen, ¿no? Y que se siguieron abriendo y que se seguirán abriendo seguramente de aquí a que, no sé, vuelva a pasar algo que nunca queremos que vuelva a pasar, cosas como guerras peores de las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero hacia eso vamos, ¿no? Y también tiene que ver un montón este rollo, ¿no? De la cuestión de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, y todas estas inflexiones en la historia, inflexiones bélicas en la historia, que también le dieron al traste a nuestra cuestión de realidad, ¿no? Que es más o menos todo lo que hemos venido planteando tanto Adán y yo hasta ahorita. Bueno, decía Humberto Eco, es lo irreal auténtico, ¿no? ¡Au! Claro, lo irreal auténtico porque al final esa hiperrealidad suplantó por completo lo real. Si nos ponemos estrictos, podríamos decir que las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, y las guerras del siglo XX, han sido guerras a partir de una hiperrealidad, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que nunca aparecieron, construidas en un discurso de los Estados Unidos para poder entrar a esa zona. La hiperrealidad, por ejemplo, de los talibanes, ¿no? No quiero decir que no existían los talibanes, pero digamos, el discurso construido desde Estados Unidos, ¿no? Y con un símbolo tan poderoso como el de las Torres Gemelas para poder entrar otra vez en la zona, ¿no? Es decir, hay una serie de hiperrealidades que fundamentan pues, eventos como estos, ¿no? Y le dan, digamos que transforman el mundo, ¿no? Por eso son lo irreal, pero son auténticos. Ahora, fíjate dónde estamos parados, porque yo creo que aquí es donde cabe, donde merece la pena que todos, un ejercicio así que, de crítica general, ¿no? Y ahí sí el razonamiento es muy democrático, todos podemos razonarlo. Pensemos precisamente en el mundo que vemos como una hiperrealidad que ha suplantado por completo la
lo real, ¿no? Con el desarrollo de la sociedad de consumo, tenemos pues esta explosión, ¿no? de las marcas. Y eso, bueno, ya está allí. Digamos que eso lo podemos ver nosotros todos los días, ¿no? Todos los días, en todos lados. Basta con que abras cualquier aplicación, cualquier red social. Y te vas a dar cuenta que lo que domina el mundo es la publicidad. Es lo publicitario, ¿no? La construcción de esos signos que representan estatus económico y por lo tanto estatus social. Y entonces el desarrollo de la vida, la realización del sujeto, tiene que ir en función de la capacidad para poseer esos signos. ¿Sí? Que se puede estar pensando ahora en nuevos signos intangibles, sí, porque de pronto hay una generación que dice, yo no quiero comprar nada, yo quiero viajar y visitar el mundo y fotografiar lugares increíbles. Finalmente son otro signo más que representa igualmente estatus económico, estatus social. Que es que no estoy mostrando un objeto como tal, pero estoy mostrando que pude ir a tal sitio. Perdón, padre, ¿ibas a decir? No, vas bien. No, que me hizo recordar precisamente algo que por ahí escribe Rossi, Alejandro Rossi, filósofo mexicano, más recordado como literato, a veces, que cuando toma la imagen del Che en un ensayo que viene en el manual del distraído, y nos dice que es integrado después de haber sido lo que fue el Che Guevara a un símbolo y que lo va cubriendo de tal modo que lo vuelve moda y en ese sentido lo saca de la historia, ¿no? Lo saca de su Porque, historia original. ajá, de su historia original, ¿no? Y crea una irrealidad, dice él en su momento en ese texto, que ya deja de ser parte de la historia, que ya deja de ser importante y solo pasa a ser parte nuestra como fantasía nuestra, ¿no? Claro. Y eso pasa con todas las cuestiones que la moda agarra, ¿no? Por ejemplo, ahora ya nos podemos ir vestidos en Halloween como el Che Guevara. Y ya no tiene la carga o representación que podría tener, porque antes si te ponías una boinita con la estrella roja en la cabeza, si había pedos aquí en Latinoamérica, te agarraban y te metían al bote y te madreaban si te iba bien, nada más. En aquellas épocas setenteras, ochenteras, ¿no? Digo. Claro. Y en ese Y ahora sentido, forma parte. ajá. Ahora forma parte de ese mundo capitalista de consumo que era precisamente contra el que luchaba, ¿no? En más Un cara. símbolo, exacto, un símbolo que es reasignado, es resignificado, ¿no? En una hiperrealidad pues distinta, ¿no? Y lo vemos en todos los ámbitos, decía, pensemos por ejemplo la música, ¿no? Yo recuerdo en mis años de secundaria, hace algún tiempo, estaban bien definidos, ¿no? Los rockeros, los poperos, ¿no? Los cumbieros, o sea, así lo hacía. Y era así como que, pues, cada uno tenía su nicho, su espacio, ¿no? El rock y el pop se disputaban ahí en la popularidad. La cumbia, la chunchaca, la tropical, pues eran para entornos pues, más de pueblo, ¿no? Más de baile, de fiesta patronal. Y la escena mundial, pues era eso, ¿no? El rock y el pop muy separados. Decirle
popero a un rockero era así como una ofensa, ¿no? Y viceversa, ¿sí? Como decirle que le Y más gustaba Maná. excepto lo que le gustaba. Bueno, si nosotros vemos hoy, ¿no? Vemos hoy la evolución de estas condiciones. La cumbia, por ejemplo, que antes era así como que de los símbolos de la masa popular, ¿no? De los estratos sociales de medio para abajo, ¿no? Pues de pronto la cumbia se convierte en un objeto de culto, incluso entre las altas sociedades, y vemos a las figuras pop que eran representativas de la alta sociedad cantando con una agrupación de cumbia, ¿no? Representativa de las esferas más populares. La música norteña, porque su máximo símbolo, que eran los Tigres del Norte, pues era casi relegada a un entorno muy regional, pues casi rural, ¿no? De pronto salta a un escenario distinto, y de pronto vemos a Paulina Rubio, ¿no? El símbolo apoteósico del pop fresa, cantando con los Tigres del Norte. Y entonces vemos a los Tigres del Norte de pronto haciendo un unplug en MTV. Y se convierten en un objeto, bueno, ahora le dicen, ¿cómo le dicen ahora? Se gentrifica, ¿no? No estoy muy seguro del término, pero bueno, se transforma. ¿Okay? Así como se han ido transformando elementos de lo que será la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, comprar ropa de paca, que era así como que casi un acto de vergüenza para las clases medias y clase alta, ¿no? Y era pues casi reservado para las clases bajas que no podían comprar ropa nueva. Pues ahora cuando las clases altas comienzan a hacerlo, lo resignifican, le dan un nuevo sentido y entonces ahora surge la moda vintage, ¿no? Moda vintage, que es ir a comprar la ropa de paca de toda la vida, ¿sí? Y pues mostrarla de una forma, ¿cómo decirlo así? Más a la moda, ¿no? O reinventarlas en una tendencia de moda. Y es básicamente lo mismo. Pero es para que veamos, o sea, lo que quiero que entendamos aquí es cómo funciona la resignificación en un contexto de hiperrealidad, ¿no? Porque ya no es solo la marca, ya no es solo decir, tengo un iPhone, ¿no? Y mira la manzanita, ¿no? Eso significa que tengo suficiente lana para pagar ese teléfono, ya sea a plazos o de contado, ¿no? Con un plan que seguramente vale por lo menos 1,000 pesos, y eso significa que mi poder adquisitivo, pues es más o menos alto, ¿no? Y te ponen otro estatus, ¿vale? Y eso es lo que proyectas como imagen hacia los demás. Pero ya no es solo eso, porque por ahí también hay, digamos que la hiperrealidad se va volviendo democrática, ¿no? Y entonces hay quienes dicen, bueno, aguanta, tú no tienes para comprarte el iPhone, pero acá te tengo un teléfono igualito, que cuesta pues una cuarta parte, pero la imagen es igual, ¿no? Y entonces viene la cultura del clon, ¿sí? No tienes para comprarte una bolsa Hermes, no te preocupes, acá te la hacemos igualita, con su plaquita, con sus letritas, todo igualito, para que ante los demás puedas proyectar la imagen, ¿sí? Finalmente es eso, o sea, construyes una hiperrealidad, proyectas una imagen que forma parte del simulacro general, ¿sí? Forma parte del simulacro general. Y entonces vemos en el transporte público a las doñas, ¿no? Con su bolsa Louis Vuitton, que finalmente pues forma parte del simulacro general, ¿no?
no, aquí no se juzga, de que sea bueno, sea malo, esté bien o esté mal. Eso es completamente aparte. Lo que sí es necesario, creo yo, someter a la crítica es precisamente la participación que tenemos nosotros como parte del reparto en esa puesta en escena. Porque Baudrillard nos dice, la hiperrealidad se alimenta de un montaje que obviamente viene organizado desde los medios de comunicación y nos dicen, la realidad tiene que ser así. ¿Sí? Vamos a hablar también de los influencers, que son otro símbolo de esa hiperrealidad. Pero antes me gustaría que retomaras esa parte o sea, ahorita que estamos todavía en los objetos, me gustaría que retomaras esa parte de Deleuze y de Foucault. Ok. Sí, por ejemplo, en Deleuze lo que tenemos como realidad es siempre algo cambiante, algo que está movible, que es un movible, le llama así él. No sabría a ciencia cierta cómo está definiendo eso él, pero entendámoslo como aquello que precisamente no tiene un anclaje que nos permita definirlo como tal, ¿no? Es decir, que solamente tenga esa definición y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien la cuestión acontece, como él mismo lo dice, sí y solo sí hay un agenciamiento. ¿Qué es un agenciamiento? Una apoderación o una dotación de sentido de un acto o de un acontecimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que precisamente todo acontecimiento es virtual y es actual a la vez. ¿Por qué? Porque es virtual en tanto que no está desempeñando el rol que tiene prefigurado, por llamarlo de alguna manera, en nuestro discurso, y es actual sí y solo sí ya está desempeñando ese rol. ¿Qué quiero decir con esto? Como pensando un poco en lo que decía hace rato con Rossi, precisamente el Che Guevara tenía en su momento como símbolo revolucionario una actualidad, la de tratar de hacernos pensar que él era símbolo de aquel movimiento que era necesario para la liberación de una nación, de una sociedad, pero se resignificó y se volvió virtual en el tiempo, porque precisamente puede pasar de que de lo actual vuelva a ser virtual porque se resignifica en ese sentido. Es que puede ser o no ser actual o virtual. Y en ese sentido, la historia y el capitalismo agarró al Che, lo jaló de la gorrita, lo plantó en una playera y en un montón de souvenirs, y entonces se resignificó, dejó de ser lo que era actualmente, se virtualizó y se actualizó, por decirlo de alguna manera, en la imagen o, déjame ver, ya encontré por ahí, en el triunfo de la moda, como dice Rossi. Triunfó la moda, triunfó el capitalismo y le dio un nuevo significado. Y precisamente lo que a Foucault le interesa y lo hace patente en el orden del discurso es ver cómo precisamente todo discurso, todo acto de habla, todo, hasta perdónenme, una mentada de madre tiene un sentido. Y lo que le importa a Foucault es saber precisamente cuál es, más bien, qué genera ese sentido en los individuos que reciben ese discurso. Es decir, cómo se actualiza en el individuo un discurso que siempre, porque para Foucault todo discurso pretende a fuerza crear sentido en el individuo o en el otro que lo escucha, incluso en el mismo que lo emite, ¿no? Crea un sentido el que lo emite y el que lo recibe. Ahí es donde podemos pensar esto de la actualización y la virtualización, porque para mí, como emisor, tiene un mensaje establecido, pero cuando llega alguien, lo interpreta y lo resignifica, lo virtualiza y lo vuelve a acomodar. Es más o menos en ese sentido como se presentan estos cristianos
que tienen que ver con el rollo nietzscheano precisamente de la metaforización del lenguaje, o de la capacidad metafórica que tiene el lenguaje, ¿no? Que en un día vamos a platicar sobre eso también, para no meternos más en rollos. Y ahorita que decías hace rato de la música, con todo esto, viene también, está este cabrón, se llama el Chombo, mejor conocido por ahí en los 90s por haber metido el proto reggaetón con el gato volador, el gato volador. Y este cabrón tiene ahora un canal donde ya viejo, como todo, se pone chocoso. Y dice que precisamente el otro día estaba haciendo una discusión y dice que el reggaetón se murió. Ya el reggaetón ya no existe. Lo que existe ya es dembow y no sé cómo le llaman ahora, ¿no? Ya la industria o el mismo capital lo volvió el género urbano, dice. ¿Qué pasó ahí? Dice este cabrón. Se hizo pop el reggaetón. ¿Qué es lo que hace el pop? Dice él, hacer masivo para la gente todo tipo de música, como bien lo mencionabas tú hace rato. La cumbia, los poperos agarraron ese género, lo pusieron ahí, lo gentrificaron precisamente, y iPhone fue el primer gentrificador, porque no sé si el primero, pero el que se vendió más masivamente cuando el teléfono se volvió un utensilio que, como bien dices, ¿no? Te daba una identidad. Toda esta cuestión de la gentrificación tiene que ver, creo yo, hasta donde tengo entendido, también como que además de darle su repintada a las calles, porque sucede mucho es como un término de arquitectura, es que lo hicieron en Sao Paulo, en las favelas, ya ves que pintaron todas de colores bonitos para que se vieran chingón y no estuvieran esa cara de podredumbre, perdón, ¿no? Y es como este showcito que se agarró a hacer precisamente un poco en eso ya es muy personal punto de vista, detrimento de la realidad en el sentido de que se quiere que la realidad responda a lo que uno quiere. Con la idea de la hiperrealidad se murieron las ideologías, pero al parecer actualmente todo este mundo está girando en esta ideología en la cual el mundo, la realidad tiene que estar respondiendo a lo que yo creo, pienso, siento y necesito, porque si no estoy siendo vulnerado, estoy siendo atacado y estoy siendo fobizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy siendo presa de un acto de odio, por ponerlo de algún modo, ¿no? Que ya se mete en rollos muy complicados que, como ya hemos venido platicando desde los programas pasados, tiene que ver con este rollo del emocionarse, desear y todo este show, ¿no? Que precisamente eso es lo que la hiperrealidad nos está poniendo en los ojos, ¿no? Que ya de repente deseamos tanto, 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 que ya nunca tenemos llenadero, ¿no? Por eso, como bien dices, se hizo la época del clon también. Sí, y mira, yo no estoy seguro de que podamos hablar de una ideología. No sé si pueda ser más bien síntomas de la alienación o la extrema alienación, ¿no? Que como sociedad manifestamos. Es decir, lo que en su momento hacía el trabajo, la parte que detecta Marx, ¿no? Como el elemento alienador y luego el entretenimiento. En este caso, ha sido el entretenimiento en cuanto tal, en su máxima expresión. El entretenimiento era, en su momento, pues ese aliciente que te relajaba, que de alguna manera te hacía descansar la mente del trabajo. Pero en una sociedad postindustrial ya no tiene sentido como tal
este distractor, sino que ahora se convierte en un distractor de la distracción. Es decir, el entretenimiento por el entretenimiento mismo. ¿Sí? O sea, porque ya estamos en una etapa, en una época en la que pues esa idea del trabajador explotado por las largas jornadas laborales con un sueldo miserable a causa del burgués dueño de los medios de producción, casi esclavizando al obrero, ya no podemos entenderlo así. Que sigue habiendo las largas jornadas laborales y que sigue siendo la gente explotada con sueldos miserables, sí, pero cada vez más por decisión propia, pensando que es parte del éxito. Esa es otra forma de hiperrealidad montada a través de la vida laboral, del mundo laboral. Y el entretenimiento se convierte en un elemento autónomo, es decir, el entretenimiento por el entretenimiento mismo, ¿no? Y ahí es donde se pierde completamente la perspectiva y la identidad de estos símbolos, ¿no? Sí, sí, cierto. O sea, ahorita mencionas la muerte del reggaetón. Habría que acompañarla de la muerte del rock. Hoy tenemos, fíjate, una vez leí un artículo muy interesante en la revista Nexos, se llamaba La Generación Zoé, y hablaba de, sí, perdón por todos los fans de Zoé, y a mí me gusta mucho el unplug de Zoé, pero también es muy cierto lo que dice este artículo. El rock comienza siendo una música de protesta, y esa es su esencia. Y por eso es estridente, y por eso es agresivo, y por eso es lo que es. Y así lo ha sido en su prime, vamos a decirlo así. Pero cuando llega esta generación Zoe, en la que el rock comienza a dejar de tener esa parte de protesta social, de protesta contra el sistema, de rebelión, y comienza a hacer canciones de amor rockeras, ¿no? Comienza a morirse el rock como tal. O sea, los grandes símbolos del rock tienen esta parte de denuncia de los sistemas de poder, rebelión contra los sistemas de poder. Y de pronto le quitamos esa parte y nos quedamos pues con una serie de greñudos cantando canciones de amor con instrumentos rockeros, ¿no? Es la muerte del rock, igual que la muerte del reggaetón, igual que la muerte de cualquier otro género que pierde esa identidad con la cual surge. La trova, ya ves en los 2000. O la trova. Exacto, o la trova deja de ser canción de protesta, ¿no? Para convertirse pues en lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, por otro lado, dentro de esa industria del entretenimiento, pues obviamente las figuras más importantes en la actualidad son los llamados influencers, ¿no? Los que llevan la cantidad de productos publicitarios hacia la gente. Y si nosotros preguntamos a los ¿cuál es tu contenido? Pues muchos de ellos sabrán responder acerca de un producto como tal, ¿no? No, pues yo enseño a hacer tal cosa, ¿no? Yo enseño jardinería, yo enseño a hacer manualidades, yo muestro cómo hacer tal cosa, no sé. Pero vemos los influencers más poderosos en términos económicos, porque ahí es donde en esa industria el poderío se mide en términos de poder económico. ¿Qué significa poder de audiencia? ¿Sí? Ah, es que tiene tantos millones de seguidores. ¡Hala! Es el más poderoso, la más poderosa, ¿no? Tantos millones de seguidores, tantos millones de likes, es lo que representa el poderío, ¿no? Y vemos
que el contenido es básicamente el mostrar un estilo de vida que la gran mayoría de la gente no va a poder tener, ¿sí? Y entonces tenemos personajes, por ejemplo, aquí en México hay una chica que se apellida, es de estas Benavides, de las farmacias Benavides, se me va a ir el nombre. Bueno, fulanita de tal, fulanita Benavides, ¿no? Que digamos que su contenido tiene que ver con eso, con mostrar su vida lujosa, ¿no? Su familia, pues, dueños de estas cadenas de farmacias, son gente de un alto poder económico, y ella muestra, pues, básicamente cómo se vive en un mundo de mucho dinero, ¿sí? Y se convierte en un boom, porque mezcla, pues claro, las tendencias de decoración, el buen gusto, la moda, pero sobre todo el poder adquisitivo, ¿no? Y de pronto tienes un personaje sumamente influyente que lo único que hace es mostrar cómo vive. Cómo vive, ojo, desde la superficialidad. Te voy a enseñar lo que poseo, lo que puedo comprarme, los lugares a los que puedo ir, ¿sí? A los que a lo mejor tú nunca vas a poder ir. Pero mira, yo aquí te los muestro, no te preocupes. Sígueme para que a mí me sigan dando mucho dinero para poder seguirte mostrando lo que tú nunca vas a poder tener o donde tú nunca vas a poder ir. Podemos resumir de esa forma. Eh, tenemos otro ejemplo, una influencer española, Lovely Pepa, ¿no? Igual, una chica que ella comenzó haciendo, fíjate, ella comenzó haciendo contenido sobre moda, sobre cómo estar a la moda con poco presupuesto. Una chica española de clase media baja, ¿no? Que pues su trabajo le daba para comprarse ahí en las rebajas y le decía a la gente, oh, mira, bueno, no se preocupen, podemos ir a la moda con poco presupuesto. Conforme comienza a tener éxito, la industria de la moda comienza a jalarla y se convierte en embajadora de las grandes marcas, de las marcas acá perrísimas, ¿eh? Y entonces comenzamos a verla en las pasarelas de las Fashion Weeks, de Milán, de París, de Nueva York. Sí, y entonces pasa de ser la chica que te dice cómo vestir a la moda con poco presupuesto a ser la superestrella que te dice, mira, te voy a enseñar mi colección de bolsas súper carísimas, ¿no? Que nunca vas a poder tener, pero yo te las muestro. Y vas a ver qué bonitos están, güey, ¿no? Y es más, para que te emociones, te voy a contar incluso una pequeña historia con cada bolsa, para que digas, ah, quiero bolsa, ¿no? Y para que me sigas viendo y me sigas pagando a mí mucho dinero para yo mostrarte lo que tú nunca vas a poder tener. Y entonces, poco a poco, esa hiperrealidad se va comiendo cualquier ideología. Por eso te digo, yo creo que más que una ideología es la alienación extrema a partir de esa hiperrealidad que se alimenta de la propia alienación, o sea, del entretenimiento por el entretenimiento. Entonces tenemos a quien puede pasarse 2 horas dándole al dedo hacia abajo o hacia arriba para ver videos cortitos, ¿no? De entretenimiento, y entretenimiento, y entretenimiento, ¿sí? Y perdiste 2 horas viendo videos que te entretienen, pero no, te entretienen para descansar de nada, ¿sí? Es el extremo de la pérdida de perspectiva respecto al entretenimiento, ¿no? Lo que antes era un distractor para descansar la mente del mundo laboral, pues ahora se convierte en un objeto en sí, ¿no? Y entonces, igual, tenemos a los influencers que viven, por ejemplo, del escándalo, ¿no? El escándalo y demostrar su vida lujosa. Tenemos gente como, igual aquí en México,
esta Mona, ¿no? La Mona, que era pues una vendedora de fayuca y de cosas robadas en un contexto de tianguis, ¿no? Y comienza a hablar de su vida junto con su pareja, Jero, que era algo así, y la gente comienza, pues, o sea, que por morbo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el interior de la vida de estos dos personajes? Que quiénes son, quién sabe, qué tienen de interesante, nada, pero finalmente es la vida de cualquiera mostrado en una pantalla. Igual, signo que comienza a dejarles, pues, sponsors, ¿no? Patrocinadores, publicidad, otra vez, por eso te decía, publicidad es lo que domina actualmente, ¿no? Y comienza a dejarle publicidad y eso significa dinero, pero mucho dinero, ¿no? Y entonces, esos personajes que en un momento dado mostraban su vida como vendedores de fayuca y trapicheros y lo que sea, ahora son personajes que muestran su vida con los lujos que adquieren, ¿no? A partir del dinero que les deja la publicidad por la cantidad de visores que hay en su canal, de espectadores, ¿no? Que ven a lo mejor parte de su vida reflejada en un aspecto de la vida de estos personajes. Y entonces estos personajes que adquieren poder, ¿sí? ¿Aportan algo? Pues no, por eso digo, no hay ideología, porque no tienen nada que pensar, no tienen nada que decir. No hay un contenido en sí como tal. ¿Cuál es el contenido? Pues el escándalo, ¿no? La vida cotidiana. Sí, güey, pero ¿qué haces en la vida cotidiana? Pues nada, vendo, ¿no? Me peleo con mi pareja, tenemos discusiones cotidianas, nos decimos que nos queremos, no sé, lo que sucede en cualquier casa, pues más o menos normal, ¿no? Y entonces tenemos esa hiperrealidad, ¿no? Que va pues engullendo cualquier ideología y es más, cualquier resquicio de pensamiento crítico o de crítica, ¿no? A través de un entretenimiento que funciona pues casi de manera automática. Es tal el grado de alienación a través de los personajes de las redes sociales que la gran mayoría de las personas es incapaz de pensar que lo que está viendo no tiene ningún sentido, ¿no? Ya ni siquiera mencionemos, ya ni hablar, por ejemplo, de la Bratz Jarocha, ¿no? La Yenimoa, cuyo contenido, pues ya no se sabe ni siquiera cuál es. Esta chica comienza siendo maquillista, comienza haciendo maquillaje, por eso el MOA. Pero de pronto se convierte en una estrella del escándalo. Y entonces lo del maquillaje, que de hecho ya no es el maquillaje, es lo de menos. Lo que importa es su escándalo con sus exnovios, sus problemas de drogadicción, sus problemas de alimentación, su excentricidad, ¿no? Su extrema ignorancia. Y eso vende, porque al final incluso los que la ven para burlarse le aportan, ¿no? O sea, le aportan con vistas, con suscripción. No dudo que hay incluso quien le manda estrellitas, ¿no? Para apoyarla y seguir viendo, aunque sea para verla hacer el ridículo. Y eso es lo que vende. O sea, no hay un concepto como tal. Es pues un bodrio de personajes que nos, de alguna manera, nos llevan a un entretenimiento desmesurado, ¿no? Porque no hay una perspectiva como tal, sino una desmesura del entretenimiento y que finalmente, pues, terminan maquillando incluso la hiperrealidad, ¿no? Pues, la realidad ya ha sido completamente suplantada. Y luego de esa realidad que ha sido suplantada, tenemos la hiperrealidad. Y encima de la hiperrealidad tenemos este bodrio de personajes que nos muestran productos y productos sin ton ni son, ¿sí? Y claro, la industria del consumo dice, a ver, pues voy a mandarle mis productos
a fulanito, sultanito, menganito para que los muestre, se los regalo, pero para que los muestre, y los demás, pues, sientan, la gente que los ve, sientan que los necesitan, ¿no? Para verse como fulanito, sultanito, menganito, ¿no? Y funcionan, o sea, es la nueva era del marketing, ¿no? O sea, digamos que todo lo que Laswell, McLuhan y los grandes ideólogos del marketing habían vislumbrado, se va al carajo con esta nueva estrategia de marketing, ¿no? Busca un personaje que tenga tal cantidad de seguidores y que muestre el producto, que hable bien del producto, ¿no? Y a partir de eso, pues seguramente nuestras ventas se vayan para arriba. Y a partir de eso vamos a poder subir el precio, ¿no? Eso es lo que sucede. La ropa, lo que mencionamos hace rato, la ropa de paca, comienza a subir de precio a partir de que se comienza a llamar moda vintage, ¿no? Y hoy tenemos boutiques de gran escaparate, ¿no? Muy bonitas, muy bien elaboradas, de moda vintage, o sea, la ropa de paca de toda la vida, ¿no? Pero reconvertidas, ¿no? Resignificadas en un objeto de consumo que te da cierto estatus, tanto social como económico. Y que ocurre también, y ahí sí yo lo veo como un poco chistoso e irónico, en el mundo de los libros o de la compra de libros, porque también ya te están vendiendo un libro que luego, perdónenme compañeros libreros, pero se pasan de lanza, está todo casi, bueno, no desbalagándose por completo el libro, pero pues sí, digamos, por ejemplo, el coleccionismo de los, del cómic, que ahí le revisan hasta la grapa, cabrón, por dentro para ver qué deterioro tiene y a partir de eso evalúan el precio, ¿no? De pronto también o sea, esa cuestión se está viendo mucho en los libros de viejo y a veces son unos pasados de lanza porque venden usado a precio de nuevo. Pero la gente y tienes razón, ahí sí, ahora sí que te doy completamente la razón, la alienación que ya tienen, pues dice, bueno, ya lo pago, ¿no? O porque no saben que tiene ese precio, ¿no? O si lo saben, dice, pues no, ya lo pago, pues no lo encuentro, no sé qué, no sé cuánto. Pero no se ponen a ver a la larga, como bien dices, la ropa de paca, que toda la vida fue ropa de paca, ahora ya te cuesta casi lo que te cuesta uno nuevo, Claro. y el clon, ¿no? No, es que el sobreprecio forma parte de ese proceso alienador. O Alienador, sea, exacto. porque la gente no sabe es más, se pierde la perspectiva del valor real del producto. ¿Sí? Y en tanto que ese objeto adquiere o te dota de un cierto estatus, da igual el precio, porque es más, hasta se pregunta, ¿no tienes para pagarlo? ¿No? O sea, ¿quién en su sano juicio va y le paga a Starbucks lo que le pagan por un té? Por un café, que además de medianita calidad, ¿eh? O sea, en Jalapa encuentras café 10 veces mejor que cualquier Starbucks. Y a 27 pesos el americano. Exacto, exacto, pero es que no estás pagando el café, estás pagando el signo de la marca, el estatus, ¿no? El tomarte la foto con el vaso. Digo, Por incluso eso el hay, sobreprecio, el sobreprecio forma parte de esa pérdida de perspectiva. pues incluso hay rumores conspirafóbicos, vamos a llamarle así, de que dentro de los movimientos mismos que hay de reivindicación
de ciertas minorías, están metidos individuos del capital que solamente están ocupando precisamente esos movimientos para hacer esta alienación de la que mencionas, ¿no? Uno de los que dicen que tienen metido varias gente ahí cochina sería los de Black Lives Matter, o cómo se llaman, la de los afroamericanos. No recuerdo muy bien, siempre se me traba la lengua con esa. Pero dicen que ahí están metidos intereses económicos del capitalismo muy cabronamente, ¿no? Y así en varios aspectos de o movimientos, perdón, de las distintas minorías. En ese sentido, creo que sí, tienes como un poco o mucho de razón al poner esto, ejemplificar esto más bien ya como una alienación en la que pareciera que nosotros no nos damos cuenta, o más bien no nos damos cuenta, pero pareciera que en ese no darnos cuenta nos lo vendieron tan bien que nos sentimos perfectamente chingón estando con ese pensamiento, ¿no? Aunque son pensamientos que buscan individualizar, que buscan hacer diferencias, pero pareciera que nada más el capital mismo los está embuyendo en el mismo discurso y está haciendo lo que siempre alienar o dominar conciencias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, Y ya sí, para ir cerrando, finalmente. compadre. Pues mira, para cerrar, es complicado, ¿eh? Porque finalmente tenemos una dinámica muy, muy, muy bien definida, una dinámica en la que es difícil mirar hacia otro lado, ¿no? Sobre todo decirle a la gente, no es que esté mal, ¿no? Participar de esta dinámica, pero el tema es la cuestión, o poner en cuestión esa hiperrealidad. O sea, digamos, si se cuestiona la realidad, si llegamos a cuestionar la realidad como tal, ¿por qué no cuestionar también la hiperrealidad? Que pareciera que eso no se está tomando en consideración, ¿no? ¿Qué podríamos decir, qué podríamos pensar acerca de la hiperrealidad? Pues cuestionarla tal cual, ¿no? Cuestionar si eso que me están mostrando en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos lados, ¿no? Es lo que yo necesito, es lo que yo quiero, o si es incluso como dicen que es, ¿no? Hay incluso algunos pues, personajes dentro de las propias redes sociales que se dedican a desentrañar la vida real de estos personajes influencers fuera del montaje de sus historias o de sus posts o lo que sea, ¿no? Es una forma, digamos, de empezar o de tomar perspectiva, ¿no? Es más, incluso en términos de economía, de objetos de consumo, lo necesito realmente, es parte o forma parte de lo que yo deseo o necesito para ser quien quiero ser, para sentirme como me debería sentir. Yo creo que no hay como el autocuestionamiento. Y a partir de allí, la hiperrealidad nos vamos a dar cuenta que cobra un sentido distinto. O nos vamos a dar cuenta que hay una perspectiva distinta sobre esa hiperrealidad. Cuestionar, finalmente es eso, pensamiento crítico, ¿no? Cuestionar si lo que me están vendiendo o tratando de vender es realmente como dicen que es. Exactamente, ¿no? Es precisamente un poco ir como manejando todo este alud de información que nos avientan, porque es precisamente también otra cuestión, ya para ir cerrando, que antes no teníamos tanta información, tantos puntos de vista, ¿no? Y ahora tenemos que aprender a decidir cuáles son los
que realmente acomodan con lo que pensamos, creemos, sentimos, etcétera. Porque creo que precisamente también si se pretende entrar o en una cuestión de cancelación en algún momento, digo, básicamente todos hacemos cancelaciones incluso en lo privado, al momento de que no me gusta, por ejemplo, la cumbia o no me gusta el reggaetón. Esa es una cancelación de mi vida. En ese sentido, deberíamos de saber cuando estamos tratando ya con cuestiones bastante más delicadas que solamente el gusto del frijol o no del frijol para comer, si realmente lo que voy a cancelar o estoy cancelando tiene razón de ser para ser cancelado desde esa postura. Porque si vamos a tratar de pensar o de respetar cada postura por lo que pretende o significa para cada uno, creo que es como muy acomodaticio el hecho de que te voy a cancelar porque no, como no entras en mi, no entras dentro de mis parámetros de valor, pues ahí como que ahí veo contradicción, ¿no? No sé si contradicción, pero sí un choque por lo menos. Y también la cuestión de los influencers, que parece una vida fácil, sencilla, que te plantas frente a la cámara. Pues sí, a algunos les toca el madrazo de la suerte y tienen sus seguidores ipso facto, pero puede otros tener años y años y no tener la cantidad de seguidores ni ganar el suficiente dinero como lo gana, no sé, cualquier influencer importantísimo, pero tiene también su parte de trabajo, su parte de empeñar un poco de esfuerzo, ¿no? No solamente es el hecho de que, sí, me paro y lo hago y le voy a encantar a todo el mundo. No, si no tienes carisma, si no tienes, no vas a pegar así. Vas a ir pegando de acuerdo a la constancia, ¿no? Si tu contenido no es interesante. Y en ese sentido también como que ir sopesando mucho toda esta cuestión de qué realmente es importante, no sé si decir importante, o por lo menos pensar, como les decía, esto que estoy pensando, ¿por qué lo estoy pensando? ¿Y está correcto o está un poco zafado de la normalidad, ¿no? Que también, por ejemplo, pensando, pues, te digo que hay un montón de conceptos que también faltaron como por ahí checar la normalización y estas cuestiones que también tienen que ver ya el lenguaje de la nueva, de la hiperrealidad, pues. La cancelación, esto que te acabo de decir, todo y cada uno. Podemos dedicar un programita, ¿no? Al lenguaje de la hiperrealidad. Sí, me latería. Anótatelo por ahí. Porque sí está, digo, como les dije al principio, no vamos a acabar nunca de darle al traste a ningún tópico del pensamiento, porque pues siempre se transforma, pues, vivimos en un mundo que se transforma y se transforma, ¿no? Ya lo decía Heráclito, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Así que... Ni el río ni tú son los mismos, ¿no? Exactamente. Tú a lo mejor vienes más sucio la segunda vez. Gracias, compadre. Como siempre, un gusto. Nos vemos el próximo y le seguimos dando a esto de la realidad, a esto de existir. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, el momento que nos toquen y nos tomen por el internet, véanos y denos like. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Compadre, nos vemos. Buen día, compadre. Muchísimas gracias.